y ya estamos en el living junto con Gabriela Fernández Ortiz, que nos vino a hablar sobre los trastornos de ansiedad que sufrimos en el trabajo. Primero, bienvenida, muchas gracias por visitarnos. Placer. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Bueno, en sí ansiedad son distintos síntomas que pueden ser tanto físicos como psíquicos que no permiten un desarrollo de la vida usual o relajado, ¿sí? Hoy en día vemos muchos los trastornos de ansiedad, sobre todo en el ámbito laboral y más aún cuando estamos cercanos a fin de año. ¿Y eso por qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando el calendario se va acercando a diciembre? Diciembre es un mes súper estresante, pareciera como a propósito. ¿Es algo que realmente nos aprieta a nosotros o es porque viene cargado el mes, digamos? Ambos dos en sí. La realidad es que neurobiológicamente, como nuestro cerebro tiene una percepción del tiempo, va a influir directamente en el nivel de estrés que tenemos. Es decir, nosotros podemos ver que faltan 3 meses para terminar el año y podemos mirar para atrás y decir, bueno, todo lo que logré, realmente los logros que tuve, los proyectos que cerré, o puedo pensar que faltan 3 meses y ver todo lo que me falta. Claro. Entonces, va a ser directamente proporcional. Es el famoso no llego a fin de año. No llego. Y por ahí es más psicológico que otra cosa, porque nosotros nos apuramos porque faltan 3 meses para terminar el año, pero tuvimos 12 por ahí para hacer algo. Exactamente. Y algo que yo siempre le digo a los pacientes es tengamos en cuenta que en 3 meses no vamos a hacer lo que no hicimos en 8 meses. Totalmente. Tal cual. Por otro lado, acuérdense que fin de año, sobre todo en las empresas de Argentina, nos pasa que tenemos el feedback. Y el feedback es el que determina el ajuste salarial del año venidero. Entonces todos ya tienen un nivel de estrés de antemano para saber cómo va a ser su salario. Y los proyectos, porque obviamente quieren cerrar los proyectos para comenzar el nuevo año con lo que se dice como un papel en blanco, ¿no? Pude terminar los proyectos, pude cerrar, puedo empezar con nuevos desafíos. Y sin ir más lejos, la comparación. Los seres humanos tendemos a compararnos tanto con nuestros compañeros como con años anteriores. Entonces, y con nosotros mismos. Exacto. ¿Cuántas veces nos juzgamos nosotros mismos diciendo este año me fue mejor que el año pasado? ¿Por qué? Si no logré los objetivos que me puse, ¿no? Claro, o sea, enero es un mes más, que lo único que cambia es el numerito del año, pero en nuestra cabeza como que decimos, lo que no hice en diciembre no lo puedo hacer en enero. Ese ejemplo que vos das es clave. La gente siente que del 31 al 1 hay un reseteo mental. Claro. Seguimos siendo las mismas personas, solamente cambia un día. Esto mismo pasa en diciembre. Aparte, recordemos que también están los hechos de la necesidad de estar con seres queridos, con amigos. Entonces, tenemos el apremio del salario, el apremio de los proyectos, lógicamente el querer terminar con lo que no pudimos finalizar anteriormente y el deseo de lograr el equilibrio entre la vida laboral y personal. Entonces, tengo un montón de eventos, quiero dedicarle tiempo a mi familia, a mis amigos, pero también tengo trabajo. Claro. Bueno, ahí es donde empezamos a ver síntomas de ansiedad, cuando la persona solamente puede focalizarse en cerrar los proyectos y no realmente en todo lo que está por venir, ya sea proyectos con familia, como también los proyectos laborales. Claro, y vos sentís que, además de la autopresión que ya nos generamos nosotros mismos, hoy las empresas cuidan a sus empleados, los líderes, aquellos que diagraman toda la cuestión laboral. ¿Le dan un escenario a la persona que le ayuda a alivianar un poco el estrés o la presiona cada vez más? Porque eso también a veces no depende solamente de uno mismo estresarse o no, ¿no? Totalmente, y eso va a depender en realidad del tipo de empresa. Obviamente que si hablamos de empresas como fintech, empresas Big Four o realmente empresas que son unicornios, que por lo general están orientados a la parte económica o de tecnología, suelen tener este tipo de políticas. Cuando hablamos de políticas de cuidados desde los líderes es, primero, establecer una comunicación eficaz entre el líder y el empleado. Eso es clave. Que el empleado sienta un espacio. No pasa en todos lados eso. No pasa, y es clave que el empleado sienta un lugar de confianza para poder hablar de las cosas que le pasan, que le angustian, de los procesos que está pasando internamente. Por otro lado, establecer un ambiente de trabajo favorecedor. Yo particularmente trabajé muchos años en empresas de IT y te estoy hablando hace 8 años atrás. Tenías espacios donde tenías masajes semanales, lugares para hacer yoga, meditación, ejercicio, el gimnasio bonificado. Estas son pautas que la empresa puede incorporar para fomentar un ambiente de trabajo realmente bueno para el empleado. Y asimismo también poder ser un poco más flexible en las fechas. Y además que el empleado te produce mejor, ¿no? Cuando vos le das estos espacios de bienestar, además. ¿no? Rinde más después. Siempre digo que esto es un win-win. Le sirve al empleado y le sirve al líder. Porque si el empleado tiene todas estas facilidades para poder lograr un equilibrio en su vida personal y laboral, se siente realmente cómodo con su líder para poder conversar lo que le pasa. Y aparte, y esto es clave para los líderes, al momento de dar el feedback o dar una devolución,
poder no solamente centrarnos en los aspectos a mejorar, sino también centrarnos en todo lo que el empleado logró al momento. Porque eso tiene un impacto directamente sobre el cerebro. Claro. Cuando nosotros fomentamos, enaltecemos al empleado, empieza a segregar ese cerebro serotonina, adrenalina, dopamina, entonces empieza a sentirse bien y empieza a ser más productivo, a estar más contento. Entonces es clave, por eso digo que es ganancia para el empleado y para la empresa. Sabes que justamente te quería preguntar, ¿qué pasa cuando un líder no tiene la lectura que vos estás describiendo y dice, bueno, si yo le doy todas estas cuestiones al empleado, o quiero mantener la distancia, porque si le doy mucha confianza va a dejar de trabajar o baja su productividad, entonces lo tengo que tener a regla, ¿viste? Y no le doy ningún beneficio. Pasa mucho eso también. Es más, te diría, pasa más eso que lo otro. Pero ahí no le estás produciendo estrés, depresión, pánico. Claro. Totalmente. Y ahí rinde menos, ahí sí miedo. baja el rendimiento. Sí, y tengamos en cuenta esto que decís, que pasa muchísimo, porque la verdad es que la mayoría de las empresas no suelen tener estas políticas, sino que son las más actuales o las que están en este nicho que nombrábamos anteriormente. Esto, amén de generar, que puede generar un ataque de pánico, y bueno, que también hoy en día está muy en boga el moving, que es el acoso laboral y que se puede generar. También la realidad es que el empleado empieza a generar más cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando el empleado o la persona tiene un estrés o un cortisol alto durante mucho tiempo, su productividad está comprobado que empieza a bajar, porque empieza con síntomas físicos, fatiga física, fatiga mental. La fatiga mental son los famosos olvidos, olvidarme de palabras coloquiales, proyectos o tareas que usualmente eran fáciles de realizar, hoy en día resultan todo un desafío. Lógicamente los cambios de ánimo. La persona está más exacerbada, tiene cambios de ánimo fluctuantes. ¿Producido por los nervios? Sí, por el estrés, por el alto cortisol durante mucho tiempo. Y después también problemas físicos. Por ejemplo, dolores musculares, palpitaciones, que esos síntomas previos al ataque de pánico, e inclusive calambres cuando no hacen ninguna actividad física aparente. Quizás es simplemente el estrés que sienten. Y recuerden que todo eso va a afectar directamente en la productividad. La persona se vuelve apática, deja de disfrutar cosas que en otro momento le resultaba placentero. ¿Por qué? Porque todo se centra en torno al trabajo, a los objetivos, a las metas. Entonces, sí, muchas veces los líderes no pesquisan. Por eso la importancia de ver síntomas físicos, fatiga física, fatiga mental, apatía, la productividad. Y cuando el empleado comienza a bajar la productividad, realmente preguntarse y preguntarle qué es lo que pasa. Claro. ¿Hay una manera de controlarlo? Eso te iba a decir justo. ¿Hay espacios o en qué, de qué manera podemos crear los líderes que tienen alguna empresa ese espacio para escuchar al empleado? Bueno, primero, poder establecer una relación de confianza. Si yo no tengo un vínculo con mi líder o mi empleado en todo el año y solamente le doy el feedback, probablemente no se sienta cómodo con empezar a hablar de las cosas que le pasan. Claro. Entonces, poder tener charlas fluidas. Hay muchas empresas que cada Q, o sea, empiezan a tener feedback para poder hacer lo que se llama una revisión del Q y poder ver qué aspectos hay a mejorar, qué cosas hizo bien. Eso es un reforzador positivo y ayuda a tener un seguimiento también del empleado. Y eso también lo puede hacer uno propio. También, pero está... una autoevaluación. Sí, pero es positivo que tu líder te la dé, porque quizás vos no sos consciente. Claro. Entonces que tu líder te pueda marcar y te pueda realmente enaltecer ante los proyectos que lograste. El famoso premio. Exacto. ¿No? El premio, exacto, la un reforzador incentivación. Positivo, coincido. Y marcar los aspectos a mejorar. Después también promover espacios, como decíamos, yoga, meditación, espacios de masajes, también los talleres. Hoy en día hay empresas que tienen coach o tienen psicólogos de manera quincenal o mensual para poder reunirse uno a uno, sobre todo con los líderes y los empleados, para hacer un seguimiento, para que tengan un espacio de descarga, de comunicación. Y los talleres de mindfulness, que también ayudan muchísimo a poder... Eso, ¿no? Sí, está muy de moda. La atención plena. Sí, y siempre digo, yo sé que la gente que piensa en mindfulness cree que tiene que transformarse en Buda. No es así. La idea es poder incorporar la meditación a tu vida unos minutos o inclusive poder tomar unos minutos en silencio para hacer una autoevaluación, como decías vos. Sí, que eso lo hace tranquilo uno en casa. Exacto, un escaneo corporal. Pero bueno, talleres que le enseñen a la persona a poder lograr el equilibrio entre la vida laboral y personal. Y como hablábamos, tratar de flexibilizarnos. Si notamos que un empleado está pasando por un estrés laboral, aunque no llegue a un burnout, sí tomarlo como un llamado de atención. Flexibilizar los plazos, poder, como decíamos, ayudarlo a promoverse, establecer metas cortas, ayudar a la organización a qué tiene que priorizar, por ejemplo. Esas son las medidas que los jefes o los líderes pueden tomar para ayudar al empleado a limitar el burnout o el estrés laboral. Claro. Y ahora, ¿cómo vos evaluás a los líderes de Argentina? ¿Tenemos buenos líderes o no?
Sí, de hecho tenemos líderes muchos más jóvenes que antes. Eso te iba a... claro. Hay cada vez más jóvenes en el centro. Estamos mucho con el tema del liderazgo y de formar líderes jóvenes, ¿no? Sí, y algo que se ve es que ahora empezó a desmitificarse esta idea de que el liderazgo o la persona que tiene mucho conocimiento es directamente proporcional a la edad. Algo que se veía mucho, sobre todo en el campo de la medicina o la psicología, era que cuanto más grande era la persona, más experiencia tenía. Hoy se ve que incluso... Que antes el líder era el que más, digamos, experiencia tenía en el ámbito laboral. Exacto. Hoy en día no, porque también tienen nuevas dinámicas. Bueno, algo que se usa mucho, como hablamos en empresas de Haití, es todo lo que es las metodologías de agilismo. Que esto está muy de moda y que tiene que ver con diferenciar los procesos, donde incluso el líder, a diferencia de los líderes de antes, forman parte de este equipo. El líder es un miembro más del equipo que se dedica a quitar piedras del camino y ayudar al resto de los empleados. No es el líder que se para en una posición paternalista simplemente a dar órdenes. Claro, la diferencia entre jefe y líder, ¿no? Exactamente. Eso que estábamos ya conociendo hace un tiempo, que hay grandes diferencias entre un jefe que baja una orden, baja de línea y supervisa y castiga, o un líder que se baja a la altura y trabaja en equipo, ¿no? Esa sinergia. Y está comprobado que da muchísimos mejores resultados. Y es mucho más, para el empleado, mucho más cercano hablar cuando alguien con un superior se pone a tal altura, ¿no? Sí, por supuesto, porque también tengamos en cuenta lo que produce para una persona, un empleado, hablar con un líder que no tiene ningún tipo de vínculo. A veces. Inhibe. Exacto, que capaz ni siquiera lo conoces cara a cara. Entonces, esto lo que permite es equilibrarnos a niveles de neurotransmisores, a nivel también de fluidez y sobre todo poder tener un seguimiento del equipo que tenemos, ¿sí? Es importante que los líderes puedan entender que las personas no solamente somos cuántos generamos en números o cuánta productividad tenemos, sino que también somos justamente seres. Y esto tiene que ver con poder acompañar, poder lograr el mejor potencial de esa persona y eso va a repercutir en la vida de la persona y también en la empresa. ¿Y los líderes tienen ese tipo de charlas? De cómo tratar por ahí, porque a ver, vos podés ser líder, pero el resto son todos protagonistas, porque cada uno es protagonista en el labor que está haciendo dentro de una fábrica o una empresa. ¿Esos líderes tienen como esa capacitación? A veces sí, a veces no. Depende mucho del tipo de empresa y también depende del perfil del líder. Si es un líder más paternalista, lo más probable es que no. Si es un líder un poco más, digamos, de hoy en día, sí es probable que intente establecer nuevas herramientas, darle nuevos beneficios a los empleados. Hay empresas que hoy en día, por ejemplo, más allá de que sea posible por el tipo de trabajo que hacen, no permiten el home office. Porque necesitan este control exhaustivo. Eso te iba a decir. Y a veces vos ves a un empleado en una oficina, en una computadora, haciendo nada. ¿Cómo que no? ¿Estás sentado en la computadora? Bueno, pero claro, o sea, pasa muchas veces, ¿no? Que el tema del home office explotó después de la pandemia. Sí. Y hay gente que lo adoptó, hay empresas que lo adoptaron y saben que la idea es llegar a un objetivo y es cumplible. Y hay otros que quieren tener a sus empleados en el lugar físico, tal vez 5 o 6 horas sin hacer nada. Y vos decís, che, pero esto no lo puedo hacer como home office y rendiría mucho más. Sin embargo, que no cambian esa postura, ¿no? Está bien, es respetable, ¿no? De hecho, está comprobado que mejoró en un 80% la productividad a partir de los cambios, de la incorporación del home office en la pandemia. Claro. Porque justamente, como hablábamos antes, el empleado logra tener un balance entre su estilo de vida personal y laboral. Porque en el medio, entre tareas, hace cosas personales, habla con alguien de su familia, contesta un mensaje y sobre todo no se siente hostigado con un jefe que está todo el tiempo mirando lo que hace. Entonces, realmente se comprobó que la productividad aumentó de manera sustancial y que, al contrario, generaron también inclusive nuevos proyectos y que toda la parte de creatividad se vio fomentada. Claro. Recordemos que el momento eureka, que es ese momento en donde surgen las ideas, la creatividad, donde resolvemos un problema, es el momento en donde estamos con tiempo libre, cuando dormimos, cuando hacemos ejercicio, cuando nos bañamos. Entonces, la mente descansa. Exacto. Si nosotros estamos expuestos a un nivel de estrés sumamente alto, recordemos que generamos cortisol cuando tenemos mucho estrés. Y el cortisol es una hormona que lo que hace es directamente afectar el sistema simpático de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo está preparado para huir o para pelear. Cuando durante mucho tiempo
sometemos a nuestro cuerpo y activamos el sistema simpático, el sistema de pelea y huida, es imposible que surjan nuevas ideas. Es imposible poder tener creatividad para resolver problemas. Qué interesante todo lo que nos estás contando. Nos quedaríamos muchísimo tiempo más acá charlando. Le pido permiso a la producción, cortita. Cortita. Volviendo al tema del estrés para no llegar exhausto a fin de año. Cuán importante es que en el medio de nuestro trabajo también respetemos nuestros pequeños espacios de comer tranquilo, de bajar y después reanudar el famoso también, ¿no? recreo en el trabajo. Claro, porque muchas veces, en reuniones de producción uno come apurado, come hablando de trabajo. Al parado. ¿No? Bueno, algunas pautas, algunos tips que les voy a dejar para poner en cuenta, tanto en el trabajo como en la casa. El primero es, como decían, poder tener una alimentación saludable, no comer parado, tomarnos aunque sea 30 minutos para comer, buscar una alimentación saludable, disminuir o eliminar el alcohol y el tabaco, porque eso influye directamente. Recordemos el sueño. Si bien cada persona puede dormir entre 6 y 8 horas, cada uno tiene demandas diferentes, recordemos que cuando dormimos hacemos recuperación de tejido tisular, la fase REM, después de los 90 minutos. Por eso es tan importante esto de no pasar noches sin dormir y darnos momento de descanso. Pausas activas, tanto para estar en el canal, en una oficina. Hoy en día con los smartwatch, con el celular, podemos ponernos alarma, cada 2 horas pararnos, buscar un vaso de agua, hacernos un café, ponernos en movimiento, ¿sí? Y la actividad física, que sé que mucha gente me va a odiar con esto, pero es clave la actividad física. Una horita por lo menos. Una horita, exacto. La OMS dice que con 30 minutos al día está más que aceptable. Lo que quieran, qué actividad física, lo que les guste, lo que puedan sostener en el tiempo, esa es la actividad física. Y el que se anima, incorporar, por supuesto, el mindfulness o la meditación, no olvidarnos de la vida personal, porque también somos seres sociales, entonces incorporar eso. Esas son claves, pequeños cambios que podemos hacer y que va a dar un cambio radical en nuestro estilo de vida. Muchísimas gracias, Gabriela. Nos encantó tenerte. Gracias por venir al Viva. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.